El concepto más primitivo al que se deben asociar las matemáticas es el de contar. Al contar no solo establecemos nuestros conceptos de números y cantidades, sino que también emerge la idea acerca de las relaciones entre estas, es decir, el orden. En teoría de conjuntos se llama relación de orden a una relación binaria entre dos elementos de un conjunto, y el conjunto bien ordenado es, básicamente, aquel conjunto en donde su elemento mínimo es, a su vez, su elemento más pequeño. Se puede demostrar que el conjunto de los números naturales es un conjunto bien ordenado, es decir, que siempre existe un número natural menor o igual a cualquier otro número natural, siendo el mínimo elemento de los naturales el número 0. Como podemos ver, las matemáticas puras ya han hecho la tarea de formalizar rigurosamente, mediante la lógica, el que podamos afirmar que el número 1 es mayor que el número 0, o que el número 2 es menor que el número 3. Esto se debe a la construcción de los números por medio de sucesores. Partiendo del principio de buena ordenación, tenemos al número 0 y al sucesor de este, que se denota como S de 0 o bien como 1. En la antigüedad, los patrones de puntos jugaron un papel importante en la teoría de números y la concepción cosmológica. Los pitagóricos, por ejemplo, representaban algunos números enteros como conjuntos de puntos arreglados en forma de polígonos o poliedros. Todos los números naturales, que al ser representados por un conjunto de puntos equidistantes, pueden formar una figura geométrica regular, son conocidos como números figurados. Ahora, supongamos que queremos sumar los números naturales 1 más 2 más 3 más n, donde n representa cualquier número natural. Llamemos d de n a la suma de estos números. Así tenemos que d sub 1 es igual a 1, d sub 2 es igual a 1 más 2, que es igual a 3, d sub 3 es igual a 1 más 2 más 3, que es igual a 6, d sub 4 es igual a 1 más 2 más 3 más 4, que es igual a 10. Representemos estos números como patrones de puntos de la siguiente manera. La suma t sub n la podemos obtener de la figura siguiente. Esta muestra que 2t sub n es igual a n por n más 1. A estos se les conoce como números triangulares. Esta suma es conocida como la suma de Gauss, matemático que la calculó apenas siendo un niño. Gauss razonó de la siguiente forma: sea t sub n la suma de los n números que se van a sumar. Como la suma es conmutativa, podemos sumar todo iniciando del último término y terminando en el primero. Finalmente se hace el siguiente arreglo a la suma t sub n. Vemos que 2t sub n es igual a n veces la suma de n más 1, lo que se expresa 2t sub n igual a n por n más 1. Despejando un poco, se tiene el siguiente resultado: t sub n es igual a n por n más 1 entre 2. Siguiendo este tipo de sumas, se pueden conseguir resultados muy interesantes. Por ejemplo, si queremos calcular la suma de los n primeros números impares, podemos aplicar el mismo método. Llamemos a esta suma c sub n, de tal manera que c sub n es igual a 1 más 3 más 5 más 2n menos 1. Entonces, haciendo el arreglo anterior, tenemos de donde tenemos que, y simplificando esta expresión, tenemos que c sub n es igual a n al cuadrado. Se pueden representar estas sumas con los siguientes patrones de puntos. Esto nos conduce directamente a la representación del cuadrado perfecto n cuadrado, como la suma de los primeros n números naturales impares. A estos números se les conoce como números cuadrados. Todo esto, ya podemos empezar a armar nuestras primeras sucesiones, como la sucesión con enésimo término a sub n igual a 1 entre 4n, con n natural, que se escribe como un cuarto, un octavo, un doceavo, 1 entre 4n. O el enésimo término de a sub n igual a 2n menos 1 entre n, con n natural. Así, los términos de la sucesión son 1, 3 medios, 5 tercios y 2n menos 1 entre n. Teniendo definidas las sucesiones, podemos pasar a estudiar las sumas. Dada la sucesión infinita a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, la suma de los primeros m términos se expresa como, donde 1 y m son los valores mínimo y máximo de la variable de la suma j. Así, por ejemplo, el resultado de la suma es 26, porque al desarrollarse la suma se tiene. Bien, introduciremos el concepto de progresión aritmética. Estas son las series en las cuales cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una cantidad constante llamada razón o diferencia común. La sucesión a sub n, a sub 2, a sub 3, a sub n es una progresión aritmética si existe un número real r, tal que para todo número natural n se cumple que a sub n es igual a sub n menos 1 más r, donde la razón o diferencia común es r, que es igual a sub n menos a sub n menos 1. Otra forma de definirla sería que una sucesión es una progresión aritmética si para cada n mayor o igual que 0, a sub n más 1 es igual a sub n más d, donde d es la razón, constante o diferencia común de la progresión. Para facilitar la notación, de ahora en adelante representaremos la sucesión simplemente como a sub n.
Si a sub n es una progresión aritmética con razón d, se tiene que el término a sub n es igual a sub 0 más nd para n igual a 0, 1, 2, etc. Esto se demuestra observando que la diferencia entre a sub n y a sub 0 es igual a sub n menos a sub n menos 1 más, y esto es igual a nd, de donde a sub n menos a sub 0 es igual a nd, a sub n igual a sub 0 más nd. B. Que a sub 0 más a sub 1 más a sub n es igual a sub 0 más a sub n entre 2 por n más 1, y esto es igual a 2 a sub 0 más nd entre 2 por n más 1 para todo n que sea natural. Y esto lo demostraremos al estilo gaussiano. Nombraremos la suma de la sucesión a sub n como s, de modo que s es igual a, entonces 2s es igual a, y esto se debe a que a sub j más a sub n menos j es igual a sub j más 1 más a sub n menos j menos 1, porque a sub n menos j menos a sub n menos j menos 1 es igual a d, que es la diferencia común. C. Que a sub n, el término enésimo, es igual a sub n menos 1 más a sub n más 1 entre 2, para todo n que es igual a 1, 2, 3, etc. Lo que es lo mismo que cada término es el promedio aritmético de sus dos vecinos, y esto se demuestra como... También es importante definir la progresión armónica como la sucesión a sub n que cumple que la sucesión 1 entre a sub n es una progresión aritmética. Esto es afirmar que 1 entre a sub n más 1 menos 1 entre a sub n es constante para todo número natural n. Por ejemplo, la sucesión 1, 1 medio, 1 tercio entre n es una progresión armónica porque 1, 2, 3, n es una progresión aritmética. Se plantea el siguiente ejercicio. Una sucesión a sub n es una progresión aritmética de orden 2 si a sub n más 1 menos a sub n es una progresión aritmética. Muestre que la sucesión a sub n es una progresión aritmética de orden 2 si y solo si existe un polinomio p de grado 2 tal que p de n es igual a sub n para todo n mayor o igual que 0. Para solucionar este problema, recordemos que en una progresión de orden 1, el término general a sub n estaba dado de la fórmula a sub n es igual a mn más c, que es un polinomio de grado 1, por lo que el término general de la progresión de orden 2 será a sub n igual a mn cuadrado más bn más c, un polinomio de grado 2. La diferencia de a sub n está dada por a sub n más 1 menos a sub n, que esto es igual a la ecuación del polinomio, sustituyendo, que finalmente nos queda como 2an más ab, 2an más a más b. Como a sub n es de orden 2, entonces el polinomio anterior será otra progresión de orden 1. A esta le llamaremos simplemente como la sucesión d sub n, por ser la diferencia de nuestra primera progresión de orden 2. A su vez, la diferencia razón de d sub n está dada por d sub n más 1 menos d sub n, y esto es igual a d igual a 2a por n más 1 más a más b menos 2an más a más b, que es igual a 2a. Por lo que la sucesión d sub n es una progresión aritmética de grado 1 con diferencia d. El polinomio de grado 2, mn cuadrado más bn más c, es el término general de la sucesión a sub n. Podemos terminar de hablar de las progresiones aritméticas mencionando la interpolación de medios aritméticos. Los medios aritméticos son los términos que se encuentran entre el primer y el último término de una sucesión. La interpolación de estos consiste en encontrar los términos de toda la progresión a partir de conocer el primer y último términos. Esto es posible gracias a la fórmula d igual a a sub n menos a sub n entre n menos 1, donde a sub n y a sub 1 son los extremos de la progresión y n es el número de términos de la progresión. Un ejemplo, nos pide interpolar 5 medios aritméticos entre 11 y menos 13. Entonces, usando la fórmula, tenemos que la diferencia de esta progresión es igual a menos 4. Ya que tenemos la diferencia común, iremos calculando los 5 medios aritméticos uno por uno de la siguiente forma. Por consiguiente, la progresión completa que se nos pide sería 11, 7, 3, menos 1, menos 5, menos 9, menos 13. Pasando al otro tipo de progresión elemental, las progresiones geométricas. Estas se definen como cualquier sucesión en la cual cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante que es la razón. A la sucesión a sub n se le llama progresión geométrica si para todo a sub n que pertenezca a la sucesión existe una constante r diferente de 0, tal que
a sub n más 1 es igual a sub n por la razón, por r. Y esta razón está dada por a sub n más 1 entre a sub n. Sea a sub n una progresión geométrica con razón r, entonces el enésimo término es a sub n igual a sub 0 r a la n para n igual a 0, 1, etc. Esto se demuestra de la siguiente forma. B. Se tiene que la suma de los términos de la progresión a sub n es igual a sub 0 por 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r para todo n natural. Y la demostración tiene que ver con la siguiente identidad algebraica. C. Si los términos a sub n son positivos, se tiene que a sub n es igual a la raíz de a sub n menos 1 por a sub n más 1 para todo n igual a 1, 2, 3, etc. Y la demostración es la siguiente. Si a sub n y b sub n son progresiones geométricas, entonces a sub n por b sub n es una progresión geométrica. La demostración de esto es primeramente que si se tiene que a sub n y b sub n son progresiones geométricas, entonces a sub n es igual a sub 0 por r a la n y b sub n es igual a b sub 0 por s a la n para algunos números reales r y s. Luego a sub n por b sub n es igual a sub 0 por b sub 0 por rs a la n. Y esto es también una progresión geométrica con razón rs. Para interpolar medios geométricos entre dos números se forma una progresión geométrica cuyos extremos sean los números dados. Un ejemplo, queremos interpolar 5 medios geométricos en la siguiente progresión. Para encontrar la razón de esta progresión se usa la siguiente fórmula. R es igual a la raíz enésima menos 1 de a sub n entre a sub 1, donde a sub n y a sub 1 son los extremos máximo y mínimo de la progresión respectivamente. Por lo que aplicando la fórmula al problema tendríamos, ya con la razón de la progresión podemos terminar de calcular los siguientes términos. También, si queremos calcular el valor de una fracción decimal periódica, por ejemplo de 0.333333 infinito, tenemos que 0.333 es igual a 3 décimos más 3 centésimos más 3 milésimos, etc. Esta es la suma de una progresión geométrica cuya razón es un décimo. Tendremos entonces que S es igual a sub n entre 1 menos r, que esto sería igual a 1/3, por lo que se confirma que 0.33333 es igual a 1/3. En fin, tantos son los usos importantes de estas progresiones que se pueden ver, por ejemplo, a las progresiones aritméticas en las probabilidades y los análisis de datos como en la media aritmética, o también a las progresiones geométricas en temas de economía como en el interés compuesto. Ahora, podemos preguntarnos acerca del comportamiento de otras sumas más complejas, como la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n al cuadrado. Para esto vamos a considerar el siguiente arreglo de números. Por la suma de Gauss podemos decir que la suma de cada renglón es un número triangular, es decir, y como tenemos n número de renglones, la suma de todo el arreglo es n por n más 1 entre 2. Ahora, si sumamos los corredores marcados, tenemos que la suma del primero es solamente 1. La suma del segundo es 1 más 2 por 2, que es igual a 1 más 2 al cuadrado. La suma del tercer corredor sería 1 más 2 más 3 al cuadrado. Así la suma del corredor K es la siguiente. Al sumar todos los corredores se obtiene la suma del arreglo total. Ahora, igualando estos dos resultados de la suma total del arreglo, podemos despejar la ecuación y finalmente obtendremos el siguiente resultado. Aquí las fórmulas resumidas de los primeros n números naturales que hemos descubierto a lo largo de este estudio.